ocasión. ¿Listo? Bueno, entonces le doy la bienvenida a este CIPAS de primera matrícula correspondiente al curso de Pensamiento Lógico Matemático. Esta CIPA es la CIPA correspondiente a la sesión número 2 que da cumplimiento al reto número 3, titulado Mentes en Conjunto, el desafío del razonamiento matemático. Les doy la bienvenida y la invitación a que se pongan cómodos porque vamos a volar. ¿Listo? Entonces, vamos a escuchar. Bienvenidos a bordo del vuelo UNAD 200611. Nuestra misión, recorrer 5 destinos académicos para desarrollar y fortalecer tus habilidades en pensamiento lógico y matemático. En cada escala encontrarás un reto que deberás superar antes de llegar a nuestro destino final, el cuestionario del reto 3 del curso Mentes en Conjunto, el desafío del razonamiento matemático. Recuerda, durante el vuelo debes confirmar tu asistencia en el campus, justo debajo del curso, para asegurar los 15 puntos correspondientes a las CIPAS de primera matrícula. Prepárate para despegar y aprender de una forma diferente. Ok, Bienvenidos a bordo del bueno. vuelo UNAD Ay, sí, ya nos vamos 200611. a bajar. Bueno, entonces para el día de hoy, nosotros tenemos una misión muy especial. Nuestra misión consiste en recorrer 5 destinos académicos en los cuales vamos a adquirir habilidades propias del pensamiento lógico y estas van a tener una, digámoslo que un recorrido donde vamos a ir a tener unas escalas. Estas escalas, para el cumplimiento de cada una de ellas, vamos a tener un reto y este es el que nos permitirá llegar a nuestro destino final, Y como todo vuelo, tenemos que tener nuestro pasaporte y es esto. Ese pasaporte es válido únicamente cuando contemos con todos los sellos para poder hacer el abordaje. Así que les doy la bienvenida y vamos a iniciar nuestro vuelo. Entonces, nuestro vuelo tiene 5 destinos. El primer destino es la ciudad de los conjuntos. Luego viajaremos a la bahía de las ecuaciones de primer grado. Pasaremos por la isla de razonamiento cuantitativo. Pasaremos por la puerta del análisis de datos y como destino final llegaremos a la torre Imagínate, del tengo 2 control. cipas al mismo tiempo, ¿qué hago? Pero no sé si Teams me deja entrar a los 2. Te estoy escuchando y eres de Ocaña. Qué pena, discúlpeme. Tranquila. Tú hazle caso a los CIPAS de primera matrícula, que son los que te dan bonificación. Los demás quedan grabados y tú los puedes ver después, no te preocupes. Listo, gracias, qué pena. Tranquila. Bueno, entonces para este reto tenemos que cumplir con los 4 sellos del pasaporte y vamos a poner toda actitud, así como tiene la compañera con sus 2 CIPAS. Pero le cuento que este va a ser más interesante. ¿Listo? Para la primera parada, entonces vamos a pasar por la ciudad de los conjuntos y para ello vamos a iniciar con este video. Estén atentos al video porque empezamos a desarrollar algunas actividades por ahí y algunos retos. Bienvenidos a la fundamentación para el reto 3, teoría básica de conjuntos. Exploraremos 5 operaciones fundamentales entre conjuntos. Prepárate para conocer estas operaciones de forma visual y práctica, porque serán clave para superar este reto. Estos diagramas muestran de forma visual las operaciones entre conjuntos, identificando elementos en común y diferencias. En el diagrama, los conjuntos se representan con círculos o elipses que se superponen. Vamos a construir los diagramas de Venn en Paint o en otra aplicación. La primera operación unión, reúne todos los elementos de ambos conjuntos, sin repetir. A unido B, sombreamos todos los elementos de A o todos los elementos de B. B unido C, sombreamos todos los elementos de B o todos los elementos de C. A unido C, sombreamos todos los elementos de A o todos los elementos de C. Intersección, identifica los elementos que tienen en común. Para intersección de B, sombreamos los elementos de A y los elementos de B. Para B intersección C, sombreamos los elementos de B y los elementos de C. Para intersección C, sombreamos los elementos de A y los elementos de C. Finalmente la región común a los 3 conjuntos está en el centro. La diferencia, muestra los elementos que pertenecen a un conjunto, pero no al otro. Aquí quitamos no sombreamos la parte del segundo conjuntos. A menos B,
sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de B. B menos C, sombreamos todos los elementos de B pero no los de C. A menos C, sombreamos todos los elementos de A pero no los de C. Diferencia simétrica, incluye los elementos que están en uno u otro conjunto, pero no en ambos. A diferencia simétrica B, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de B. B diferencia simétrica C, sombreamos todos los elementos de B pero no los elementos de C. A diferencia simétrica C, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de C. Complemento, representa los elementos que no pertenecen a un conjunto, dentro de un universo definido. Para el complemento de A, sombreamos todo lo que está fuera de A incluido el universal. Para el complemento de B, sombreamos todo lo que está fuera de B incluido el universal. Para el complemento de C, sombreamos todo lo que está fuera de C incluido el universal. El complemento de A unido con B es todo lo que está fuera. Bueno, perfecto. Entonces ya repasamos Bienvenidos a la algo de las fundamentación para el reto 3. operaciones. Ahora vamos a ingresar a la ciudad de los conjuntos. Para eso, entonces vamos a identificar la compra de un paquete, pero inicialmente debemos complementar el siguiente reto. Para ello, ustedes me van a decir de qué manera proceder. Vamos a tener en cuenta el concepto de cada una de las operaciones. ¿Listo? En la parte inferior encontramos los diagramas de Venn, quienes representan con sombras de colores una operación la cual ustedes me van a indicar para hacerle referencia en este cuadro superior. Entonces, para el primer diagrama de Venn, donde tenemos solamente sombreado este espacio entre dos conjuntos, ¿a qué hace referencia? A intersección de conjuntos. Intersección de conjuntos. Intersección de Intersección conjuntos. de conjuntos. Intersección A. Perfecto. Entonces recuerden que la intersección es ese espacio donde solamente convergen esos elementos que contienen las dos características. ¿Listo? Nos vamos con el segundo diagrama. En este diagrama tenemos algo opuesto a esta intersección. ¿Quién sería? Diferencia. ¿Diferencia de conjuntos o diferencia simétrica? Diferencia de conjuntos. Diferencia de Diferencia de conjuntos. conjuntos. Pasajeros que solo viajan en el vuelo nacional. Quitar los pasajeros que viajan en el vuelo internacional. Diferencia de conjuntos. Vamos a ver. Listo. ¿Seguimos? Ahora nos ubicamos en este diagrama donde están seleccionados todos los elementos menos los que pertenecen al conjunto B. ¿Qué me indica este diagrama? Diferencia simétrica, profe. El naranja. Diferencia simétrica. Complemento. Sí. Diferencia simétrica. ¿Así? No, profe, sería complemento. Esto sería un Diferencia complemento. simétrica. Complemento. Ok, Pasaje- listo. Tenemos un complemento. ¿Vamos bien? Para este cuarto diagrama, ¿me representa qué operación? Unión de conjuntos, Unión profe. de conjuntos. Unión de Unión de- conjuntos. Unión de conjuntos. conjuntos. Perfecto. Y para este caso, hacemos referencia al último diagrama. Simétrica. Diferencia simétrica. Diferencia simétrica. ¿Están seguros? ¿Cambiarían algo? Se nos está acabando el tiempo. Tenemos un error. Vamos a volverlo a hacer porque cometieron un error acá. ¿Listo? Esto indiscutiblemente es. ¿Qué es lo que me decían que era esto? Ah, de hecho, esta fue la. intersección? De hecho, esta fue la. No, la intersección es esta.
Entonces vamos a ubicar la intersección, que esta Intersección de sí la tenían conjuntos. bien. ¿Listo? Esta me dijeron, la roja me dijeron que era ¿qué? Unión, Unión de ¿cierto? Unión de conjuntos. conjuntos. Perfecto. Esta amarilla me dijeron que era ¿cuál? Complemento. Esa Complemento. Pasajeros que no viajan en el ¿Sí? vuelo Son internacional. todos los elementos que me hace falta para ser igual al conjunto universal, ¿sí? Yo tengo los míos, pero esto es lo que me hace falta para ser igual al conjunto universal. Ahora tenemos una particularidad, chicos. La diferencia entre conjuntos y la diferencia simétrica. Vamos a escuchar su definición y ustedes me van a decir en qué lugar debo ubicarlos. Diferencia de conjuntos. Pasajeros que solo viajan en el vuelo nacional. Quitar los pasajeros que viajan en el vuelo internacional. Vamos con la diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Los pasajeros que viajan en el vuelo nacional o en el vuelo internacional pero no en ambos. La unión pero no la intersección. ¿Listo? Ahora vuelvo a preguntar. Este diagrama con esa sombra verde, ¿a qué me hace alusión? ¿Qué representa? Diferencia de conjuntos. Diferencia de Ok. conjuntos. Y esto me representa, Diferencia en este simétrica. caso, una Diferencia Diferencia diferencia. simétrica, simétrica. Esta diferencia simétrica es fácil identificarla porque si ustedes trazan una línea, va a tener las mismas características tanto del lado derecho como del lado izquierdo y van a tener ese eje de simetría. Ahora sí las vamos a enviar. Y correcto. Ahora sí nos quedó bien la tarea. Listo, vamos a continuar con nuestra misión. Antes de ello, hoy, perdón, me pasó lo mismo que la vez pasada. Regáleme un momentico, por favor. Ahora sí, listo. Qué pena. ¿Qué representa la unión entre los conjuntos A y C? Que sean solo los pasajeros de vuelos nacionales, que sean todos los pasajeros que viajan en vuelos nacionales o que sean VIP o ambos, o que sean solo los pasajeros VIP. ¿Cuál de esas tres situaciones me describen la intersección entre, perdón, la unión entre esos dos conjuntos? ¿La primera, la segunda o la tercera? Estamos hablando de unión. Todos los pasajeros que viajan en los vuelos nacionales. Entonces, cuando hablamos de unión, indiscutiblemente llamamos a todos esos elementos, ¿cierto? Bueno, acá eso tiene una parte muy especial. Nos están pidiendo que ordenemos de menor a mayor las operaciones según la cantidad de elementos que tiene cada uno de los vuelos, teniendo en cuenta de que A son los vuelos nacionales, B los vuelos internacionales y C los vuelos VIP. Entonces, tengo que organizar estas barras, estas operaciones, donde su resultado me dé de menor a mayor. Entonces, acá en esta posición tiene que estar el primero, el segundo, el tercero, y este último es el que más elementos tiene. ¿Listo? Revisemos bien qué operaciones ustedes ya saben que yo no sé nada y necesito que ustedes me indiquen quién va primero. ¿Quién de estas cuatro opciones es la que menos elementos tiene? Están como callados. Les voy a ayudar. Van a imaginarse en el diagrama de B. Señora, La cuarta es la que va primero. la cuarta esta. ¿Sí? Señora. Bueno, los voy a ayudar. Pero ¿Por qué estamos no? hablando de menor a mayor, ¿no? Entonces Ajá. sería una intersección B. ¿Esta? Sí, señora. Bueno, Porque las voy a ayudar. Resulta que hay una más pequeña que esta, porque van a existir uno, dos, a lo sumo tres
son pocos los elementos que se encuentran justo en el centro del diagrama. Y ese centro del diagrama de Venn lo representa la intersección entre los tres conjuntos. ¿Sí? Entonces, este sí o sí es la operación que me va a representar menor cantidad de elementos. ¿Listo? Ahora, en ese orden de ideas, ¿quién sigue? Vamos a aumentarle cantidad de pasajeros. A ¿Quién unión seguiría? e intersección B. A Bueno, intersección B. esta, ok. intersección B. Y entre estas dos, ¿quién tendrá más? A, A unión B, unión A C. unión Es la B, que tiene unión más. C. Ok, Así, perfecto. así. Así era que estaba diciendo. Profe, es que la señal se me fue. Digas que me está llegando tarde un chico ahorita. Es que se me va y se queda lento. Bueno, vámonos a continuar con nuestra misión. ¿Listo? Y para eso, entonces, vamos a continuar con esta actividad en la cual ustedes me van a indicar, de acuerdo a la operación que están indicando acá, me van a decir cuál caja es la que debo trasladar para que indicar primero su simbología, ¿cierto? Segundo, su forma expresado de los conjuntos, esta operación por extensión. ¿Por qué? Porque estoy detallando cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, unión entre conjuntos. ¿Qué me representa la unión entre conjuntos? ¿Qué simbología? V. A, V. V, perfecto. La profe no sabe qué es unión. Esa es. ¿Listo? Pero ¿qué me describe? ¿En cuál de estas me describe la operación? Donde tengo en cuenta todos los elementos. ¿No ves la morada de abajo? ¿Esta? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Ok, bueno, perfecto. ¿Listo? Intersección entre conjuntos. La contraria de la unión, ¿cierto? Listo. Ya no los ayudo más. ¿Cuál es la operación? ¿Cómo puedo detallar? Me está quedando poquito tiempo. La de abajo, profe. La rosa. ¿Esta? ¿Esta? No, no, profe. Esa es la que, esa es la que me estoy llevando. La amarilla. Sí, esa. Esta, Yo creo que sí. recuerden que es intersección. Es La de intersección. ¿Cuáles son los abajo. La de elementos que son abajo. comunes? No, Donde es la está Recuerden, naranja. unidos. recuerden que son los La La de elementos abajo, comunes. profe. La de abajo. ¿Esta? Sí. La curúa. ¿Segura? No, Son esa los no es. elementos que son comunes entre A y Es la B. morada. ¿Cuál morada? La que ¿Esto? tiene el La de abajo de la No, la de abajo, cifradita, la de profe. abajo. Ahora esta. Ay, Dios, me estaban dando como un susto. Diferencia entre conjuntos, ¿cómo la colocamos? A menos B. A menos B. Ujú, perfecto, rápido. ¿Y la operación quedaría? La La naranja. amarilla. ¿A quién le hago caso? ¿A la amarilla o la naranja? Acuérdese en la simbología, ¿no? En la A menos B, que era el diagrama donde Que los estaba que la no sombra están verde. en A, que están en A pero no están en B. Ujú. Y entonces Yo Entonces creo la que amarilla, la amarilla. profe. La la amarilla. amarilla, amarilla. Sí, la ustedes amarilla. mandan complemento entre conjuntos rápidamente. A comita. Hay la comita. La Perfecto. comida, perdón, ¿Y profe. cuál de estas dos? La naranja o la rosadita la veo yo. Usted la ve morada. La rosadita. La rosadita. Lo La que le rosadita. hace, ok, lo que le hace falta para ser igual al conjunto universal. La azul Y clara esta y entra esa. por Y la puro crúa. y físico descarte. Y evaluamos. Pin 1, pin 2, pin 3, ay, pin 4, pin 5. Ay, Estamos bien. Listo. Vamos graves. Vamos a continuar con la misión. Pero por acá ya nos dieron nuestro primer sello.
¿Listo? Vamos para la parada número 2 y en esta parada vamos a trabajar razonamiento cuantitativo. El razonamiento cuantitativo, señor, ¿me habla? Bueno, sigo. El razonamiento cuantitativo, ese es el que nos permite calcular porcentajes. Chicos, ¿podrían apagar un micrófono por ahí que está abierto? Es que se oye más la conversa que está por allá al fondo. Creo que ya. Sí. Bueno, entonces les decía que la isla de razonamiento cuantitativo es esa que nos permite poder realizar ciertas operaciones de manera formal o informal. Y son de esos procedimientos que en nuestra vida cotidiana desarrollamos, y más aún nosotros que somos adultos responsables. Entonces, les voy a invitar a dar un pasito para que recordemos un poco y afiancemos. ¿Listo? Hola estudiantes unadistas de pensamiento lógico matemático. Hoy veremos dos herramientas clave del razonamiento cuantitativo, promedios y porcentajes. El promedio nos da un valor representativo al sumar datos y dividirlos entre su cantidad, útil para analizar rendimiento o ventas. El porcentaje muestra una proporción sobre 100, ideal para comparar, medir avances o calcular descuentos. Recuerden, comprender promedios y porcentajes es fundamental tanto para las matemáticas como para la vida diaria y su futuro profesional. Dominar estos conceptos te ayudará a resolver problemas prácticos en tu vida académica y profesional, desde interpretar calificaciones hasta analizar estadísticas. Vamos a ponerlos en acción en nuestros ejercicios para llegar listos a la meta del reto. Herramientas clave. Promedio. Se calcula dividiendo la suma de todos los datos entre la cantidad total de datos. Porcentaje. Se obtiene dividiendo una parte entre el total y multiplicando el resultado por 100. Aplicaciones en la vida diaria. Promedio. Calcular tu calificación final en un curso sumando las notas y dividiéndolas entre la cantidad de evaluaciones. Estimar el gasto mensual promedio para organizar un presupuesto familiar. Determinar el promedio de pasos que das al día con una aplicación de salud. Porcentaje. Calcular el descuento en una compra, por ejemplo, 20% menos en una chaqueta. Saber qué porcentaje de tu sueldo destinas a transporte o alimentación. Medir el progreso en una meta, como ahorrar el 50% del valor de un viaje. Importancia en la vida profesional. Promedio. Evaluar el rendimiento promedio de un equipo de trabajo. Analizar la productividad en proyectos a partir de datos de producción o ventas. Tomar decisiones basadas en tendencias y patrones de datos. Porcentaje. Calcular márgenes de ganancia o pérdidas en un negocio. Medir el porcentaje de cumplimiento de metas. Presentar indicadores clave de desempeño, KPI, a la gerencia o clientes. Bueno, como lo vemos, acá nos permite evaluar el comportamiento de muchos datos, cifras. Generalmente nosotros los utilizamos cuando manejamos porcentajes o promedios y hablamos generalmente de esto, el dinero, ¿cierto? También nosotros podemos hablar de promedio cuando hablamos del comportamiento de ciertos datos que son objeto de estudio. Entonces, para ello, debemos de tener en cuenta, uno, que el promedio es ese elemento o ese patrón que se repite de manera constante en ese conjunto de datos, que matemáticamente nosotros lo desarrollamos como la sumatoria de cada uno de esos elementos o esa variable, y que esa sumatoria la vamos a dividir entre la cantidad de elementos que se están sumando, de datos que se están sumando. ¿Listo? Sin embargo, si nosotros hablamos de porcentaje, que es otro de los conceptos que utilizamos de manera constante en nuestra vida cotidiana, el porcentaje representa esa partecita con respecto al 100%. Ese 100%, entonces vamos a pensar en 1.000.000. ¿Qué pasa con 1.000.000? Si yo lo divido en 100, ¿cuánto vale cada parte del millón? Vamos a ver la matemática de ustedes. Si tengo 1.000.000 y lo divido en 100, ¿cuánto vale cada parte del millón?
¿Cuánto? 10, profe. ¿10? ¿Sí? 100, 100, ¿100? 100%. 100, profe. 10. 100, 1.000.000. 1.000.000 y lo dividen en 100. Ojo que solamente le van a quitar 2 ceritos. 10.000. Ah, ok. Cada partecita del millón, cada uno del millón, vale 10.000, ¿cierto? Porque 10.000 por 100.000, ¿cuánto me da? 1.000.000, 1.000.000. ¿cierto? Y de este modo es que cada partecita de esa nosotros la podemos representar o se identifica de acuerdo a ese porcentaje que me representa. Si yo les digo el 50% de 1.000.000, ustedes fácilmente me dicen 500. 500.000, 1000, ¿sí? 500.000. Y si yo les digo el 75% de 1.000.000, ustedes me dicen 250.000. 75%. Ok. 750.000. 750.000, ¿cierto? 150.000. Sí, sí, sí. Ok, listo. Pero si yo les digo, chicos, de ese millón de pesos que tenemos en la caja, tenemos que dejar un 75% para insumos y el 25% se va a distribuir en los vendedores que completaron la jornada. ¿Cuánto tengo que distribuir entre los vendedores de la jornada? Si el 250. 75%, Ahí sí los 250.000. ok, ¿listo? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, esa es la manera como nosotros Hola utilizamos estudiantes este tipo analistas de de pensamiento conceptos en nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Bueno, les agradezco unos micrófonos por el hablar. Y acá vamos a buscar nuestro segundo sello. ¿Listo? Para ello, entonces, vamos a tener en cuenta, Dime buenas tardes. chicos, Allá, ni. chicos, les agradezco en silencio el micrófono. No Gracias. hice nada. Y de allá para acá, me vine atrás. Buenas. Yo creo Bueno, que se iba a hacer. regáleme un momentico, la busco. Buenas tardes. Qué pena, Angie, te voy a silenciar. Ok, qué pena, chicos, ya continuamos. Bueno, cuando hablamos del razonamiento cuantitativo, aparte de entender qué representa esa cantidad con respecto al conjunto total, nosotros podemos identificar el comportamiento de esos datos y ese comportamiento de datos lo hacemos a través de las gráficas que podemos encontrar o que organizamos de manera estadística, ¿cierto? Esas gráficas tienen unas estructuras específicas y de acuerdo a la necesidad se van utilizando. Entonces, el paso número 1 para poder representar todos los elementos en este tipo de estructuras es recopilar la información y organizarla en tablas. ¿Qué pasa con las tablas? La tabla es esa primera instancia donde ustedes empiezan a organizar cada uno de los datos que recolecta en cualquier suceso o investigación o cualquier tipo de recurso de estudio que estén ejecutando. Esos datos en las tablas tienen que estar organizados y generalmente siempre van a tener una categoría. Eso que los va a identificar y algo que nosotros conocemos en matemática como la frecuencia, que es la cantidad de veces que encontramos ese dato en el conjunto de datos universal. ¿Listo? Para este caso, vamos a evaluar una tabla donde me está indicando el comportamiento de 10 vuelos. Vuelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos vuelos tienen una tipología. El vuelo 1 es tipología nacional, el vuelo 2 es tipología internacional y así sucesivamente. Para cada vuelo de esos hay una cantidad de pasajeros que abordaron el vuelo. Sin embargo, a pesar de la capacidad, perdón, de la cantidad de pasajeros que abordaron, esos aviones tienen una capacidad de carga.
Para este caso, en el vuelo 1, es un vuelo nacional, abordaron 120 pasajeros y de los 120 pasajeros, el avión que abordaron tenía capacidad para 150 pasajeros. O sea que nos quedó una disponibilidad de 30 puestos. Esa cantidad de pasajeros que abordaron me representan un 80% de ocupación. ¿Listo? Esta es la manera como nosotros le hacemos lectura o reconocemos cada uno de los factores que están acá. ¿Listo? Le echan una miradita, parpadean y me responden. ¿Qué vuelo se acerca más a su capacidad total? ¿Qué me indica cuál es su capacidad total de ocupación? ¿Cómo lo puedo evidenciar? ¿El vuelo Profe, 6, el vuelo 7 o el por vuelo 2? porcentaje, Señora, por Es El vuelo el dos. B7 ocupación. El B00. con ¿por que es qué? internacional y que tiene una capacidad de 180, pero hubieron 160 pasajeros. Y nos dio un porcentaje de ocupación del 88.9%. Muy bien. Y si nos damos de cuenta, ese 88.9% es el que es el mayor de todos los datos y es el que se acerca al 100%, al porcentaje ideal, ¿cierto? Muy bien. Vamos a continuar. Ya más o menos la visualizaron. Ahora sí, responden ustedes de aquí para allá. Van a ordenar estos vuelos de mayor a menor porcentaje de ocupación. El vuelo 8, el vuelo 3 y el vuelo 6. Entonces, de acuerdo al porcentaje de ocupación, me van a decir cuál es el mayor y así sucesivamente hasta llegar al menor. Ustedes me indican con quién Profe, empiezo. el vuelo 006, El vuelo ¿Es el menor? 006, el el 007, mayor, Mayor. señora. ¿Mayor? mayor, Ok, mayor. sigue. Después sigue el vuelo 3 3, y de Ok, último el vuelo 8. así como está y enviamos. Perfecto. Oiga, están participativas las chicas hoy. Hoy y hasta en la jornada anterior también me pasó lo mismo. Las chicas eran las que estaban participando. Los chicos por allá, uno que otro, me estaban participando, que se les siguió la señal. Bueno, ahora nos están preguntando por el promedio de pasajeros en los 10 vuelos. El promedio, de acuerdo a esta cantidad de pasajeros, fue de 120, 75 o 85. 120. ¿Por qué? Se sumaron los datos. Sí, eventualmente, aritméticamente, sumamos la cantidad de pasajeros por cada vuelo y lo Y dividimos se entre dividieron en 10. la cantidad de pasajeros. Ajá. Pero tenemos que ser un poco más curiosos y poder inferir, ¿sí? Porque cuando son muchísimo más datos y nos están dando muy poco tiempo, entonces esto pasa en las pruebas de estado. ¿Cuál es el promedio de pasajero en 10 vuelos? Listo, yo veo que acá me dicen 75 y 85. Y yo me doy de cuenta que la mayoría de los vuelos están por encima de ¿quién? De 110, ¿cierto? Y que solamente 2 vuelos tienen vuelos por debajo de 100, pero solamente tengo un vuelo de 110 y de ahí para allá la mayoría son de 120. Por eso es que este valor es el más próximo a cumplir ese porcentaje. ¿Listo? Bueno, chicos, de esta manera vamos con nuestro segundo sello. Vamos con la tercera parada. La tercera parada tiene una escala en el puerto del análisis de datos. Este que nos permite tomar decisiones. Para estas decisiones, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por la interpretación de datos. Bienvenidos al análisis de gráficos estadísticos. Un gráfico no solo muestra números, nos revela información clave para tomar mejores decisiones. En la vida profesional, saber analizar datos significa tener la capacidad de comprender la realidad, anticiparse al futuro y aportar soluciones inteligentes. Es una habilidad transversal, útil en ingeniería, salud, economía, educación y prácticamente en cualquier área. Tipos de gráficos estadísticos básicos. Gráfico de barras, para comparar cantidades entre diferentes categorías. Gráfico de líneas, para observar cambios o tendencias a lo largo del tiempo.
Gráfico de pastel o circular para mostrar proporciones o partes de un total. Gráfico de dispersión, para visualizar la relación entre dos variables. Pautas generales. Identificar el tipo de gráfico y sus elementos. Observa de qué tipo es y revisa qué representan los ejes, la leyenda y las etiquetas. Leer cuidadosamente las unidades y escalas. Asegúrate de entender cómo están expresados los valores y la escala para evitar errores de interpretación. Buscar patrones o tendencias. Observa si los datos suben, bajan o se mantienen constantes, y nota los puntos más altos y bajos. Comparar categorías o segmentos. Si el gráfico muestra diferentes categorías, fíjate cuál es mayor, menor o si tienen valores similares. Preguntas comunes en el análisis de gráficos. Comparación directa. ¿Cuál es la categoría con el valor más alto o más bajo? Cambio o tendencia. ¿Qué tendencia se observa a lo largo del tiempo? Proporciones o porcentajes. ¿Qué porcentaje o fracción representa cada parte en un gráfico de pastel? Relaciones entre variables. ¿Existe alguna correlación o relación notable entre las variables? El valor promedio. Ejemplo. En el mes de agosto, una tienda de tecnología vendió diferentes dispositivos electrónicos. Las ventas de cada categoría de productos se organizan en la siguiente lista. Smartphones, 200 unidades. Laptops, 150 unidades. Tablets, 90 unidades. Smartwatches, 60 unidades. Auriculares, 100 unidades. A partir del problema pueden generarse múltiples interrogantes como: calcule e interprete el porcentaje de ventas de smartphones y laptops conjuntamente, se suman las unidades vendidas de ambos productos y se divide entre el total de ventas para obtener su porcentaje combinado. Diferencia porcentual entre tablets y smartwatches, se resta las ventas de ambos productos y se divide en el resultado entre el total de unidades vendidas para encontrar la diferencia porcentual. Calcule e interprete el porcentaje de las ventas de smartphones y auriculares conjuntamente. De la misma manera sumamos los vendidos de los dos productos y se divide en los vendidos en total para obtener el porcentaje. Calcule e interprete el porcentaje de las tres categorías menos vendidas. La dinámica siempre es la misma: comparar. Bueno, entonces, ya una vez hayamos pasado por este espacio, vamos a recordar que para interpretar esos datos, nosotros tenemos que evaluar el comportamiento de cada uno de ellos. ¿Cómo nosotros evaluamos esos datos? Entonces, para eso vamos a tener en cuenta aspectos muy interesantes y entre ellos es la proporcionalidad directa que exista entre ellos. ¿Profesor, regla de 3? Sí, y acá es donde salía nuestra famosísima regla de 3. Nosotros hablábamos de proporcionalidad directa cuando cada uno de los elementos de dos magnitudes estaban relacionados estrechamente y que para que uno y otro funcionara, el comportamiento iba a ser el mismo. Entonces, si yo voy a hacer una preparación de un alimento, vamos a suponer que pan, que es la más fácil, la que todo el mundo se sabe, ¿qué necesitamos para preparar pan? Harina, ¿cierto? Si yo para preparar 12 panes necesito 6 kilos de harina, si quiero preparar 24 panes, ¿la cantidad de harina va a aumentar o va a disminuir? ¿O puedo trabajar con esa misma? Va a aumentar, profe. Va a aumentar. Entonces, a medida que yo desee preparar más panes, voy a requerir de utilizar más harina. Por eso hablamos de una proporcionalidad directa, que es esa recta creciente que indiscutiblemente las dos variables van a aumentar al tiempo o las dos variables van a disminuir al tiempo. ¿Listo? Y pues ella tiene una particularidad. Si no quiero hacer pan, 0 panes, ¿cuánto necesito de harina? 0. Entonces, ella tiene la particularidad que ella siempre va a tener un origen. ¿Listo? Sin embargo, este tipo de proporcionalidad es muy utilizada cuando nosotros buscamos establecer el costo.
el costo de producción en una empresa, el costo de producción, el costo de un inventario, porque a mayor cantidad de elementos se suben los atributos de acuerdo a cada uno de los factores que la acompañan. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? Entonces nos vamos a ir a otro ámbito. Em, yo quiero construir una casa, ¿listo? Pero hice la contratación inicial con un maestro, me dijo que la obra iba a contar con 3 obreros, con 3 maestros de construcción. Y ellos me quedaron de entregar la casa en 3 meses. 3 maestros en 3 meses me van a entregar la casa. Pero resulta que a mí me cogió afán porque es que tengo que entregar el contrato donde estoy viviendo y necesito que me entreguen la casa antes. ¿Qué se tiene que hacer para que me puedan entregar la casa antes de los 3 meses? Contratar más personas. Ok, entonces, si 3 obreros me entregan la casa en 3 meses, si tengo 12 obreros, me van a entregar la casa en menos de 3 meses, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo ven, mientras una va aumentando, una variable va aumentando, que es la cantidad de personas que voy a contratar, va a disminuir ¿qué? El tiempo de ejecución del proyecto. Y eso es lo que pasa en las empresas. Cuando las empresas necesitan aumentar la producción, porque necesitan, no sé, ya se viene la temporada o porque llegó un nuevo accionista o una negociación y necesitan la producción, pero para allá. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Se aumenta la mano de obra, se aumenta el uso de la maquinaria y esto hace que el tiempo que estaba proyectada la ejecución de, no sé, la fabricación del producto, pues vaya a ser un poco más corto. Esta proporcionalidad inversa tiene la particularidad que no la va a describir una recta, la va a describir una curva. Esta línea curva tiene como característica que mientras una aumenta, la otra disminuye, o mientras una disminuye, la otra aumenta. El producto entre ambas siempre va a ser constante y siempre va a estar descrita por una curva y nunca va a tocar el eje 0, nunca va a pasar por el origen. ¿Por qué? Precisamente porque no voy a empezar de cero, no voy a decir, no voy a construir casa, no necesito contratar obreros. No, entonces no estoy haciendo nada. Una muestra de esto es una relación que se puede hacer pues entre la cantidad de trabajadores para realizar una tarea y el tiempo que nosotros podemos gastarnos en ella. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las proporcionalidades ya dejan de ser como tan puntuales y empiezan a tener otro tipo de progresión? Esas progresiones tienen cierto impacto, cierta característica dependiendo del comportamiento. Ustedes recuerdan en nuestra época, en el año 2020, 2021, ¿qué fue lo que nos llegó a nuestro mundo? Porque eso fue mundial, que siempre, y empezamos a escuchar esta palabra, exponencial. ¿Qué fue lo que nos pasó en esa época? ¿El COVID? El COVID. ¿Cuál era la característica o de dónde sacaban todas esas clases de conclusiones los investigadores y la ciencia médica? A partir de un recorrido o un monitoreo que se hacía a la cantidad de casos que iban surgiendo. ¿Qué pasaba con esto? Que como era una curva ascendente que estaba creciendo de manera acelerada, esta curva era un elemento que era desconocido su comportamiento, porque entre más pasaba el tiempo, el factor de, digámoslo, de aumento, el comportamiento de casos iba aumentando. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que en este caso, nosotros nunca supimos, no hubo un punto en el que dijeran, primer paciente de COVID, acá empezó la tragedia. Nunca tuvimos eso, ¿cierto? Nosotros conocimos fue en cierta región la población está contagiada. Entonces ya teníamos un marco muy grande
de pacientes con esa característica en el mes 0. Y acá, de aquí en adelante, empezó a surgir. Pero nunca tuvimos 0 pacientes, ¿cierto? Entonces, ella tiene como característica esto, que no va a pasar por el origen. Ella nos va a representar o un crecimiento acelerado o un decrecimiento. Y esto pues lo hace como abruptamente porque así como en el mes de más o menos nosotros estuvimos como en temporada de COVID, lo que fue abril, mayo, junio, y para junio, julio, agosto fue donde más se disparó. Entonces, en esta época es donde se tuvo ese desbordamiento de casos y fue el crecimiento abrupto para el comportamiento del virus. Como lo ve, ese tipo de gráficas o este tipo de progresiones se utilizan mucho en cuanto a las ciencias médicas. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar el comportamiento repentino de fenómenos que no necesariamente están monitoreados. Y este es el que permite tomar y establecer decisiones, como las que tuvieron en su momento. Hay que hacer una vacuna ya, hay que buscar soluciones, hay que poner en cuarentena a todo el mundo. ¿Listo? Entonces, esta es la particularidad de este tipo de expresiones. Mientras que existen otras que no generan ningún tipo de alteración, es decir, las que tienen una relación constante. No tienen un comportamiento de tal manera que así pase el mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, siempre voy a tener el mismo patrón. Entonces, ¿qué puede ser así? Pensemos, pues voy a pensar en los papás que le dan a su hijo el dinero para la merienda. Entonces, lunes 2.000, martes 2.000, miércoles 2.000, jueves 2.000, todos los días de a 2.000 pesos. Esa es la constante, el patrón que siempre se va a mantener en el conjunto de datos. Nunca va a tener un punto de inclinación, no va a haber un momento en el que diga, uy, aumentó o disminuyó, porque su comportamiento siempre va a ser una gráfica que corta sobre el eje horizontal. ¿Listo? Y el valor se va a mantener a lo largo del tiempo. De esto pueden ustedes tener como referente el comportamiento del el manejar algún tipo de vehículos. Cuando nosotros mantenemos una velocidad constante sobre cierta cantidad de tiempo en un espacio determinado. Y las relaciones que son no lineales, es decir, que son esas formas que no son exponenciales porque no crecen abruptamente, porque estas algunas sí tienen origen, pero su comportamiento no lo define una recta. Es decir, que puedo tener un dato con 2 o 3 características similares. Entonces, no sigue una relación proporcional constante, puede adaptarse a diferentes formas y no es una recta. Entonces, indiscutiblemente para este caso, podemos evaluar un momento de aceleración. A mayor aceleración, podemos tener una mayor velocidad y podemos llegar en menor tiempo. Otra fase, cuando nosotros reconocemos el comportamiento de esos datos, entonces nosotros empezamos a interpretar el contexto. Yo sé que ahorita que yo les dije a ustedes de COVID, ustedes se pusieron a pensar. Sí, nosotros para esa época, en abril estábamos los más de relajados, pero ya en mayo dijeron, no, cerrado todo el mundo. ¿Por qué? Porque evaluaron el comportamiento del virus para ese entonces. Comprendieron las magnitudes y compararon, evaluaron la cantidad de casos y de muertes que estaban ocurriendo en el momento. Identificaron las tendencias y las relaciones. ¿Cuáles tendencias y cuáles relaciones? ¿Cuáles eran la sintomatología que tenían esas personas que estaban falleciendo? Analizaron los valores específicos. Entonces ya se dieron de cuenta que era una situación viral, que tenía un comportamiento gripal y que era altamente contagioso. Esto es lo que permite tomar decisiones y que nosotros podamos sacar conclusiones para generar unas acciones como tal. Ahora,
De acuerdo al comportamiento de los datos, nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar en cada gráfica que nos muestren, que nos presenten, qué es lo que estamos representando, qué es lo que estamos visualizando. Entonces ya me traje los datos de la tabla anterior y los vamos a representar en gráficas triples. Estas gráficas triples tienen una particularidad. Sobre el eje horizontal son los valores que van a cambiar. El eje vertical, que es el eje de la Y, que es el valor dependiente. ¿Por qué Y es dependiente? Porque dependiendo de la cantidad de personas que tomaron el vuelo nacional, yo puedo reconocer cuántos pasajeros abordaron. ¿Listo? ¿Qué tengo también que revisar en este tipo de gráficos? ¿Qué me representa la barra azul? ¿Qué me representa la barra naranja? ¿Qué me representa la barra verde? Entonces ya sé que el azul es la cantidad de pasajeros. La naranja es la cantidad, la capacidad total de ese vuelo. Y en la verde es el porcentaje de ocupación. Si ustedes lo ven, es la misma gráfica, la información de la tabla que teníamos en la sección anterior. Y acá es otra forma de poder organizar los datos y mostrarlos. El que no es tan rápido para identificar en ese conjunto de datos en la tabla, lo puede hacer de manera visual. Y de acuerdo a esto, entonces ya empieza aquí ustedes a responder. ¿Cuál fue el vuelo con mayor número de pasajeros transportados según esta tabla? A lo cual ustedes me responden. B07, profe. La tabla naranja tiene 180. La B07. El B07. vuelo 007, sí. Listo, eso sonó a Vuelo pura zafata, ¿no? Sí. B07. Listo. Ahora evaluamos una sola característica. Ahora acá nos están pidiendo identificar en dos vuelos cuáles son los que no superaron el 80% de ocupación. El B05 y el 09. El 03 y el 08. B09. El 03 y el 08. 03 y 08. Última palabra. No, 05 y 09. No, 03 y 08. Bueno, esa buena, esa ya El está. 09 está 03 y sobre el 08, 83. El Ajá, 05, profe, y el 09. que no superaron el 80%. Entonces, ojo con ese dato que es importante esa condición, ¿cierto? Entonces, 03 y 08. 08. Ok, sí, perfecto. Listo. Vámonos por nuestros hechos. Vámonos con el tercero. Vamos a buscar esa última parada. En la última parada, entonces, vamos a resolver ecuaciones de primer grado. ¿Listo? Entonces los voy a invitar a ver el siguiente Atención, video. viajeros matemáticos. Imagina que estás en un aeropuerto con un avión listo para despegar, pero hay un misterio por resolver. ¿Cuántos pasajeros nacionales, internacionales y VIP hay a bordo? Bienvenidos a la misión Ecuación de primer grado. Primero sabemos que el avión puede llevar 100 pasajeros. El conflicto surge cuando descubrimos que hay más VIP de lo esperado, pero menos pasajeros nacionales. Necesitamos encontrar la solución. La trama se complica, cada ecuación es una pista. Finalmente la resolución. Al resolverlas, descubrimos el número exacto de cada tipo de pasajero. Misión cumplida, vuelo asegurado. Atención, viajeros matemáticos. Bueno, viajeros matemáticos, ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, necesitamos que para este vuelo, necesitamos hacer un recorrido, pero tenemos que cumplir ciertas misiones. Estas misiones tienen una particularidad. Entonces, resulta que en el avión que nosotros nos estábamos transportando, tuvo un sabotaje, el cual la comunicación se vio interrumpida. Necesitamos comunicarnos con la torre de control y para ello necesitamos descifrar un código que se va a tener de acuerdo a la misión que nos propone. La misión consiste en ir resolviendo distintos retos que van a permitir descifrar la clave. Esta clave, al final,
la vamos a colocar en una caja de seguridad, la cual nos va a permitir reactivar esa comunicación con la torre de control para poder continuar con nuestro viaje. Para eso, entonces, vamos a iniciar. Tenemos que cumplir el recorrido por 5 destinos, entonces acá está nuestro viaje. El destino número 1 es el destino que nos lleva por reconocer las ecuaciones de primer grado. De acuerdo a lo que ustedes manejan, ¿cuál de las siguientes ecuaciones es una ecuación de primer grado? ¿La 1 2x más o 5. la 2? La 1, profe. La 1. La 1. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Bueno, las ecuaciones de primer grado tienen una particularidad. Resulta que para ser de primer grado, el exponente que lleva la x va a ser el número 1. Es decir, no vamos a tener un exponente como tal. Pero, profe, es que yo veo que esta no tiene exponente y esta tampoco tiene exponente. ¿Y por qué esta sí y esta no? Resulta que cuando nosotros realizamos el producto, porque para este caso la segunda ecuación nos está representando un producto, si nosotros desarrollamos esta operación, nos cambia el comportamiento de la ecuación. Si yo les digo x por x, ustedes me dicen que eso es X. x por x, X a la X a la 2. x al cuadrado, x a la 2. Y en el momento que él sea la 2, ya deja de ser una ecuación de primer grado. Y por eso es que, profe, pero es que esta, acá simplemente nosotros estamos sumando o restando. ¿Listo? Y para este caso, entonces, ya tenemos nuestro primer cumplimiento. Pregunta número 2. Piénsenla muy bien. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación 0x igual a 5? Una solución, infinitas soluciones o ninguna solución. Ninguna solución. ¿Por qué? Yo soy la profe, ¿por qué? Porque 0, Porque por el x puede 0 dar un al lado de valor. la X, entonces no se va a poder. Bueno, perfecto, porque el 0, ese es el valor que en el caso del producto me anula todo producto. Y 0 por x me va a quedar 0. Entonces, ¿eso me va a quedar 0 es igual a 5? No, ¿cierto? Entonces, esto no tiene ninguna solución. Muy bien. Ojo al dato, nuestro primer número para el código es el número 2. ¿Listo? Vamos para el siguiente destino, el destino número 2. Acá ya empezamos a demostrar cuánto saben para resolver ecuaciones de primer grado sencillas. Para eso vamos a partir de un hecho. En una ecuación buscamos satisfacer la igualdad, ¿cierto? Tenemos una igualdad, tenemos datos al lado derecho y al lado izquierdo. Y yo lo que voy a hacer, paso número 1, siempre voy a tratar de dejar a un lado las variables, las letras, y hacia el otro lado voy a dejar todos los elementos numéricos, ¿cierto? Pero si yo tengo un elemento numérico acá al lado de la letra, entonces yo lo voy a transponer, es decir, lo voy a pasar por encima del igual y lo único que voy a hacer es transponerlo de acuerdo a su operación opuesta. Si este valor acá está sumando, al pasarlo al otro lado de la igualdad, él va a pasar a restar. Exacto. Si está multiplicando, lo paso al otro lado de la igualdad, él va a pasar a dividir. Si está restando, pasa al otro lado a sumar. Y si aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Para que yo pueda desarrollar, resolver, sumando, restando, multiplicando las operaciones. ¿Listo? Empezamos. Dicho eso, ¿cuál es la solución para esa ecuación? 3, profe. 3. Ok, vamos muy bien. Para esta ecuación, Profe, ¿nos puede explicar en el ejemplo? 3, profe.
Por acá Menos dicen que 3 menos 3. y por allá me dicen que menos 3. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre el 3 y el menos 3. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes me están viendo. Aquí un momentico reviso si tengo la cámara activa. ¿Tengo la cámara activa? No me veo. Ah, sí. Sí. Entonces, me están viendo acá en la pantalla como yo estoy moviendo el mouse, ¿cierto? Sí. ¿Sí me están viendo cómo estoy moviendo el mouse Sí. en la Sí, operación? señora. Listo. Señora. Entonces, en este caso, nosotros vamos a reconocer algo. ¿Qué operación hay entre el 5 y la X en este caso? Multiplicación. Una Pero multiplicación. ¿Por qué? res- Espérame tantito. está menos Espérame 5, profe. tantico, espérame tantico, déjame a mí. Yo sé que tiene la razón, pero déjame a mí que los compañeros me pidieron que explicara. En este caso, como no hay un más o un menos acá entre el 5 y la X, está multiplicando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a utilizar la operación opuesta. Es decir, si está multiplicando, lo llevo al otro lado a dividir. 15 dividido entre 5, ¿cuánto es? 3. Menos 3. 3, Tres. ¿cierto? Tres. Profe, pero es que acá hay un menos. Este no es Al un pasar. guión del ejercicio. Entonces resulta que la variable, la letra, no puede quedar negativa. Este menos me lo llevo para el otro lado, ¿cierto? Entonces, al tener ese menos en el otro lado, en conclusión, el valor para X, para este caso, valdría Menos 3. menos 3. ¿Listo? Muy bien. Vámonos con el segundo número, que es el número 7. Los estarán anotando, ¿cierto? Porque yo no me voy a devolver. Vamos con la tercera misión. Vamos a desarrollar ecuaciones de primer grado, pero esta vez las van a utilizar con paréntesis. ¿Listo? Para ello, ustedes tienen que tener en cuenta, siempre vamos a solucionar de adentro hacia afuera. Pero cuando lo de adentro no lo podamos solucionar, entonces buscamos lo que está cercano a los paréntesis, a los signos de agrupación. ¿Listo? En este caso, ¿quién está por fuera del signo de agrupación? El menos. Entonces, este menos que tengo acá tiene que multiplicar a la X y tiene que multiplicar al menos 3. Menos por más, que es el signo que tiene la X. En este caso, la X me va a quedar menos por más. Menos. La X me va a quedar negativa. Pero menos por menos, para el caso del 3, esto me va a quedar Más positivo. positivo. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ya saben con qué va a quedar cada uno. Pasan letras para un lado, números para el otro. ¿Cuánto me da esto? Me daría 8. 8, muy bien. Sonó como en coro, perfecto. Listo. Ahora, profe, se nos puso más dura la cosa. Bueno, según eso que acabamos de hacer, ¿qué propia? Ahora no tengo un signo, tengo un número. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. Entonces, 4 por X, que me daría 4X, ¿cierto? Y 4 por 1, que me daría ¿cuánto? 4. ¿Cuánto daría este sistema? Tres. 3. Última palabra. Diga sí, profesora, con seguridad. Listo, vamos con nuestro tercer número, que es el número 1. Muy bien, vámonos con la misión número 4. Acá tenemos la particularidad de las ecuaciones, pero son ecuaciones que tienen denominador. Explicamos lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nos llevamos esta para este lado y esto que son 2/5, que es un número, me lo llevo para el otro lado. Profe, pero es que esos son fracciones. ¿Cómo es que desarrollamos las fracciones? La suma de fracciones. Entonces, recuerden que ustedes hacían por allá en la escuela y en el colegio, hacían este con este
este con este, multiplicaban, ¿cierto? Y el denominador iba a ser el producto de estos dos, que era lo que nosotros conocíamos como la carita feliz, ¿cierto? ¿Cuánto me da ese sistema? Acá sí les voy a dar tiempito porque esta sí devenga un poquitico más de tiempo. Cuatro. Se divide entre 3, profe. Señora, En 3. porque en 3, Se divide en 3 Viene y de, nos da el resultado. sí, porque da 5x menos 2x igual a 20 menos 8. Y nos da 3x igual a 12 y lo dividimos 5 entre 3. ¿y eso les da cuánto? Nos da 4. 4. Perfecto. Vamos con el cuarto número, que es el número 9. Muy bien, me gusta mucho la delicadeza o el detalle con el que hacen las cosas. No están afanados y eso es lo importante. Listo, chicas. Como ya sabemos dar solución a algunas ecuaciones, ¿qué nos hace falta? Pues poder identificar una ecuación. Una ecuación, cuando nos involucra un contexto, entonces nosotros lo que tenemos que buscar, número uno, en la situación que nos presentan, cuál es el valor desconocido al cual nos están haciendo referencia. Ese valor lo vamos a llamar, lo vamos a bautizar con una letra, un símbolo. Ese va a ser nuestra variable. Y ese valor va a dar respuesta dependiendo la estructura como tal que tenga ese sistema. Si en el ejemplo, en la situación problema me dicen que aumenta la ganancia en 3.000, entonces yo sé que a eso que estoy tratando de identificar, como me está diciendo que lo aumenta en 3.000, entonces yo sé que le tengo que sumar 3.000 más, ¿cierto? Pero si me dicen que es esa cosa, eso X, tengo que distribuirlo en las 5 partes, entonces yo sé que a esa X la tengo que dividir entre 5. Pero si a mí me dicen que la variable 3 veces, entonces yo ya sé que tengo que multiplicar la letra por 3, ¿cierto? Y si me dicen que disminuyó en 1.000 pesos, entonces yo sé que a esa ecuación tengo que igualarla, perdón, disminuirla en 1.000, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la situación que me presente el contexto, yo lo que hago es organizar los datos para poder crear esa estructura algebraica. ¿Listo? Ahora ustedes me van a decir, de acuerdo a esto, ¿cuál es la respuesta que corresponde a cuántos años en cuántos años el padre tendrá el doble la edad del hijo? Teniendo en cuenta que el padre tiene 32 años y su hijo tiene 7 años. Los escucho. ¿18 años, profe? Profe, 18 años la respuesta. Sí, señoritas, qué juiciosas están. Perfecto. Listo, tenemos nuestro tercer número, es el número 3. Estarían escribiéndolo, ¿cierto? ¿Cumplimos los 5 destinos? Sí, ahora nos vamos a abrir nuestra caja fuerte. Ahora, ¿me regalan mis datos? ¿Cuál es la clave? Me acuerdo que primero era 2, 7. 7. El último es 3. 27193. 1, 9, 3. ¿Listo? Seguro, ¿no? Sí, señoras. Muy bien.
Perfecto. Entonces ya cumplimos esta primera misión. Ahora sí, vamos a formalizar la cosa. Y acá ustedes van a empezar a aplicar conocimiento. ¿Listo? De acuerdo a la información que se nos está presentando, ¿cuántos pasajeros nacionales viajarían? De acuerdo a esa ecuación. Ustedes me responden. ¿Cuál sería el valor de X? 60. 60. 60, profe. Muy 60. bien. Me están asustando. ¿Y por qué se me asustaron con eso? Ahora, de acuerdo a este contexto, ya nos dieron la ecuación y nos están diciendo que necesitan saber cuántos pasajeros VIP había. ¿30? 40. 40. 40 VIP. ¿Seguras? Oiga, ¿y los hombres? No, ¿Los son hombres? 30, profe, 30. 30. ¿Por qué? 30. ¿Por qué ese cambio? 30. Son 30. Ah, yo iba a decir, aquí me da 4 y si Entre no me lo va a 4. estrelar. Yo ahí como que se les olvidó la tabla del 4. Listo, perfecto. Ya logramos nuestro cuarto sello. Ahora sí, nos vamos a preparar para el momento final. ¿Listo? Esta es prueba de conocimiento, entonces ustedes van a responder. Son 10 preguntas a las cuales yo simplemente voy a dar clic. Aquí contiene de todo. ¿Listo? Estas preguntas tienen tiempo, así que lectura rápida y a una sola voz, ojalá. Iniciamos. ¿Qué representa la operación N intersección I? De acuerdo a esa imagen. A, B, C o D. D. La D. La Unión Nacional de... La D. B. D. La E, profe. La D de dedo. La D. 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 No, la Listo. C porque están hablando de intersección y la D dice La C. La D, la D. Ojo con ese símbolo, ¿no? El Se símbolo me va a no acabar es el tiempo. ¿Se mantienen en la D? La No, D. la C. Bueno, Nacionales y internacionales. hago mi cara así porque no. La intersección son los elementos que se encuentran justo en el centro. Y en el centro no había nada. Habían rayitas diciéndome que eso estaba vacío. Vámonos con la segunda. ¿Qué representa la operación PUQ? O sea, P unión Q. ¿Solo los vuelos VIP? ¿Solo los vuelos La internacionales? C. La C, profe. ¿La C? ¿Todos los La vuelos? C. Sí, todos los vuelos. Era. Ay, qué carajos. Ay, Dios mío. Tranquilos, esta sí fue. No problem. Vámonos con la siguiente. Vámonos con la tercera. Ojo al gráfico. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A intersección B? 0. 9. 0. Ninguno, profe. La A, entonces. Ok, uy, por allá está Era. hablando un caballero, muy bien. Yo pensé que no estaban. ¿Qué pasó? La vez pasada habían más chicos que chicas.
Listo, acá vamos a recoger un bonus. A mí me gusta que recoger este de 200 puntos. Échale ojo dónde quedan. Se bajaron las cartas. Listo. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Cuál volteo? La La 5. La Cinco. La La 1. La 5. La 2. La 2. Ay, La Dios, pónganse 2. de acuerdo. La 3. La 2. La 2. La 3. La 2. La 2. No, era la 1. Estaba en la 1. Era la 1. Listo, nos quitaron 100 puntos, nada menos y nada más. Bueno, vamos a recuperarnos porque esto está como grave. Listo. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación? 150 de 180 que 80. 80, haga ¿no? cuentas bien. ¿Seguro? La A. 85. La A. 83 puntos. La D. profe. 80 y la C, la C, la C. La C. La B. Recuerden, 150 sobre 180. Rápidamente. Profe, la C, la C. ¿La sabes? La B. Huele a La C, quemado. la C. Profe, la La C. C. Voy a confiar en esto para no perder puntos. La Sí, C. la sé. Es la C. Huele a quemado. Y acá en mi casa no es. Listo. Vámonos con la siguiente. Ojo al dato. ¿Cuántos puestos quedaron libres? Rápidamente. La D. La D, profe. 20. D. La D. Imposible que La me D. queden ahí. 20. 20. Ahí sí los devuelvo. Los devuelvo al colegio. Les digo, no, ¿por qué me mandaron esas criaturitas así? Listo, nuestra tabla amiga. Ojo, ¿cuál es la suma de los vuelos 1, vuelo 3, vuelo 6 y vuelo 9? Rápidamente. La C. 485, la C. ¿La C? Ok, 485. perfecto. Y nos vamos con la siguiente. Vamos a la ronda del bono. Por favor, a este 200. Concentraditos. ¿A dónde se fue? Ay, pucha, me perdió. Ya me perdió. ¿Cuál es? Se quedó en 1, el pollo 2, igual, 3, profe. 4. El 4. 4. El 4. La 4. Dos, ahí. 4. 4. El 4. Yo creo que no, pero listo, está bien. El 1. Sí, sí, estaba ahí. Estaba en el 4. Yo pensé que estaba en el 3. Me parece que quedó allá, pero bueno, nos recuperamos. Ganamos 100. Perfecto, vámonos para las 7. Su amiga tabla. ¿Qué vuelo tuvo la menor ocupación relativa? Ajá, o sea, de todos. ¿Cuál fue el vuelo de menor ocupación? La B. La B8. B. La 0, 0. La A. B5. La B. La A. Bueno, ¿la B o la A? A. Vuelo La A. 0. La A. La A, B, profe, B. la A, la A. La B. La A. El 3. ¿Seguro? Esa, La ¿Seguro que la A. Bueno, La ya A. solté, ¿no? ¿Qué coste que les dije? Ay, qué examen. Mentiras. Nos fuimos con la octava. Nos quedan 4 preguntas. ¿Qué tipo de vuelo presenta en promedio la menor ocupación? Los VIP, los internacionales, los nacionales, o esto no se puede determinar. VIP, profe. VIP. VIP. La D. La Ok, D. VIP. los VIP. Sí, señorita, esos son los vuelos que menos gente. Listo, vámonos con la novena. ¿Cuánto vale la X? Es decir, que cuánto cuesta el pasaje. Si son 150 pasajeros y se recaudan 3 millones de pesos. La B.
La D. La D de 20.000. 20.000. D. Ok. La D. Listo. Y luego nos vamos para la décima. Ahí. Vamos a ronda de bonus. Mira acá, 200. Ni se le ocurra seleccionar la velocidad por 2 porque no alcanza ni a respirar. La 1, la 2, ahorita sí no le puse cuidado. La 1, la 2, la 3. La 1, la 1, profe. La 4. Diga, sí, no me pusieron cuidado. Ahora sí, más rápido, tienen menos tiempo. Rápidamente, ¿cuántas maletas lleva? ¿Me está acabando el tiempo? 4, profe. 4. La ¿Última C. palabra? 4. Ok, listo. Sí. Eran 2. Ah, sí, eran 3. Listo, vámonos con, ojo, ese es de hecho lo hablé. Este es un cultivo, el cultivo de las bacterias en 1 hora tenemos 200 bacterias, en 2 horas 800 bacterias, en 3 horas 1600. Nos están preguntando qué tipo de relación describe mejor el número de bacterias. Proporcional directa. Proporcional directa, segurita. La exponencial constante. directa. Exponencial. La Acuérdense que exponencial directa, la C. ajá, ay, recuerda que la directa, las dos van a aumentar en la misma medida. En cambio, en la exponencial, ella tiene momentos en que aumenta de manera, dijo, abrupta. ¿Listo? ¿Qué relación describe mejor el tiempo en función del número de impresoras y qué modelo representan? Entonces, acá necesitan sacar 1200 páginas y tienen 2 impresoras trabajando por cada 30 minutos. Eso es una proporcionalidad directa, una proporcionalidad inversa, una relación constante o una progresión exponencial o es una relación no lineal. B. Cuadrada. La inversa, ¿no? La B, La profe, inversa. inversa. Sí, muy bien. Para mayor productividad tengo que aumentar la cantidad de impresoras, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acabamos. Sí. Cumplimos la misión. Entonces, Has vamos a llegado al finalizar el vuelo. aterrizaje del conocimiento. Cada parada de este vuelo te permitió sumar sellos en tu pasaporte académico y fortalecer tu razonamiento matemático. Este aterrizaje no significa el final, sino el inicio de nuevos retos donde lo aprendido será la base para seguir volando alto en tu formación profesional. Sigue confiando en tu disciplina y creatividad, porque el conocimiento es la pista de despegue hacia tus sueños. Cada sello en tu pasaporte refleja un aprendizaje conquistado. Sigue volando alto, porque el razonamiento matemático es el motor que te llevará a lograr tus metas profesionales y personales. La red de directores del curso les deseamos éxitos en su reto 3 con 90.2 intentos. Bueno, chicos, hemos llegado al final de nuestros CIPAS. De esta manera, sellamos este momento 2. Nos volvemos a ver ¿cuándo? Nos volvemos a ver. El 5, ¿no? Nos volvemos a ver en noviembre. Entonces recuerden que en noviembre tenemos el otro encuentro. Y les voy a pedir, por favor, les estoy dejando acá en el chat una encuesta, que es una encuesta de calificación de las CIPAS. No 5 sin de antes. noviembre. Sí, creo que sí, son 2 de noviembre, de las 2 últimas semanas antes de terminar. Recuerden que, aunque tengan muchas dificultades, porque sé que las tenemos, siempre piensen que el esfuerzo que están haciendo hoy va a ser la compensa para el día de mañana. Y que aunque muchos digan, no, en lo virtual tú no aprendes, no, en lo virtual se aprende. De hecho, es una estrategia a la cual nosotros podemos recurrir, porque se ajusta a nuestro tiempo, a nuestra dinámica y es lo que nos va a permitir, va a cumplir a largo plazo un propósito de vida.
Se los digo con conocimiento de causa. Yo de pregrado sí lo hice presencial, pero mi formación de posgrado sí la he realizado de manera virtual y a mí me ha permitido hacer dos cosas al tiempo: trabajar, tener vida con mi familia y poderme proyectar profesionalmente. Entonces, esa es como la invitación. Nunca se descuiden, siempre manténganse en contacto con sus tutores, independiente que sean los de pensamiento lógico o cualquier otro curso que tengan. Siempre recurran a ellos. Nosotros estamos para ayudarlos, pero a veces es difícil cuando no hay comunicación. Y entendemos que hay particularidades en cada escenario. Yo soy de esa tierra, ustedes saben que yo soy de aquí no, de allá del norte de Santander, y por ende pues entiendo muchas de las características de las regiones hermosas donde ustedes están, pero es como ese llamado al no desistan, no se desanimen, están empezando. A veces lo más difícil es empezar y ya lo hicieron. Entonces ahora que nos toca terminar. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que les quería decir, chicos. Nos vemos en noviembre. Me responden la encuesta. ¿Listo? Bendiciones para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar en este espacio tan puntuales como siempre. El código del curso es 200-611. Con todo gusto. 200-611. Chat no disponible. Profe, la tipología. ¿Te aparece qué? Chat no disponible. A mí Ya te lo también, envío. a mí también me pareció eso, pero es porque no tenía en el computador la cuenta. Entonces, la encuesta la estoy haciendo Ujú. desde el teléfono. Sí, es que eso les iba a decir. Acá hay muchos que veo que no están conectados desde la cuenta institucional, entonces por eso no les permite ver ese chat que manejamos acá. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces de esta manera despido la sesión. Un abrazo Profe, para cuando todos. dice Sí. tipología, ¿ahí a qué hace referencia? Primera matrícula. Gracias, profe. Profe, y el código de curso, perdón. 200-611. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Hasta la próxima. Igualmente, listo, vale, un gusto, nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Igualmente, buenas noches.